El líder de la patrulla alemana levantó el puño. 14 hombres se quedaron paralizados tras él en la oscuridad, con sus botas en silencio sobre el gélido campo holandés. Inclinó la cabeza, escuchando. Allí, voces tenues, quizá a 30 metros al este, cerca de las pacas de heno apiladas junto al granero. Centinelas aliados descuidados. Sonrió e indicó a su escuadrón que avanzara. Nunca se preguntaron por qué los soldados enemigos hablaban tan alto tan cerca de las líneas alemanas. Nunca se preguntaron por qué las voces no se movían. Para cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. Diciembre de 1944. Países Bajos. El invierno había convertido las tierras de cultivo entre el Rin y el Waal en un tablero de ajedrez congelado donde cada movimiento podía ser el último. El avance aliado sobre Alemania se había estancado. Ambos ejércitos se atrincheraron, vigilándose mutuamente a través de campos de hielo y barro, lanzando patrullas cada noche para sondear los puntos débiles, capturar prisioneros, matar antes de ser asesinados. En este entorno, la innovación significaba supervivencia. La rutina significaba muerte. Entre las unidades canadienses que controlaban este sector se encontraba un joven cabo llamado Thomas Henley, un granjero de Saskatchewan que había pasado los inviernos de su infancia armando ingeniosos artilugios para atrapar coyotes sin pasar toda la noche en el frío. Antes de la guerra, sus vecinos pensaban que era inteligente. Sus oficiales pensaban que era extraño. Pero en los campos de batalla de los Países Bajos, las ideas extrañas comenzaron a parecer geniales. Henley había notado un patrón. Las patrullas alemanas se movían como un reloj, cautelosas, metódicas, entrenadas para escuchar antes de avanzar. Usaban el sonido para navegar en la oscuridad, localizar posiciones aliadas y decidir dónde atacar. Doctrina estándar, tácticas inteligentes. Pero Henley vio algo más. Vio una debilidad oculta en esa fortaleza. Si los alemanes confiaban en sus oídos, tal vez estos podrían volverse en su contra. La idea se le ocurrió una noche en que su escuadrón fue retirado para descansar. Estaba sentado en un granero helado, observando su aliento nublarse a la luz de las velas, escuchando a dos soldados discutir sobre hockey en voz baja que llegaba más lejos de lo que creían. ¿Sonido?, pensó Henley. Se mueve, rebota, te engaña. Al crecer, había aprendido que los coyotes evitaban las trampas que podían ver, pero caían directamente en las que podían oír. El crujido del cebo, el crujido de una rama congelada. El sonido los atraía. El sonido les daba confianza. El sonido los mataba. Pasó el día siguiente dibujando diagramas en un cuaderno que olía a diésel y lana mojada. Su sargento de pelotón, un veterano de rostro severo llamado M.C. Kinnon, miró por encima del hombro y frunció el ceño. «¿Qué demonios es esto?» «Henley», explicó Henley. M.C. Kinnon escuchó, todavía con el ceño fruncido, y luego se alejó sin decir palabra. Henley pensó que ahí se acababa todo. 2 días después, M.C. Kinnon regresó con un teniente y una pregunta. ¿De verdad puedes construir esto? El concepto era simple en teoría, brutal en la ejecución. Henley quería crear una trampa de sonido, un sistema que redirigiera las voces humanas de una posición segura a una peligrosa, haciendo creer a las patrullas enemigas que habían encontrado un blanco fácil. El mecanismo incluía fardos de heno, marcos de madera, embudos metálicos recuperados de maquinaria agrícola destruida y tramos de tubería extraídos de graneros bombardeados. Los tubos transportarían el sonido desde un lugar oculto donde los soldados aliados susurraban y hablaban, canalizando esas voces a través de los fardos de heno apilados en una zona de exterminio abierta. Para cualquiera que escuche desde lejos, sonaría como centinelas descuidados charlando cerca de un granero, sin darse cuenta de que estaban expuestos. Pero había más. Henley diseñó el sistema de forma que los propios fardos de heno crearan zonas acústicamente muertas, áreas donde los soldados enemigos que avanzaban perdían el sonido a medida que se acercaban, lo que los obligaba a moverse hacia los fardos para reubicar las voces. Para cuando se dieran cuenta de que las voces provenían de tuberías enterradas en la paja, estarían parados en una zona de fuego cruzado previsualizada, atrapados entre 2 posiciones de ametralladoras ocultas y un equipo de morteros con coordenadas ya calculadas. El teniente, un joven oficial llamado Carswell que había aprendido a escuchar a sus suboficiales, aprobó una prueba de campo. Si funcionaba, la desplegarían en la siguiente sonda alemana. Si fallaba, Henley sería el hombre que malgastó tiempo y recursos en un estúpido truco agrícola. Carswell lo dejó claro. Henley asintió. Había crecido con ese tipo de presión.
La agricultura se trataba de apuestas que hacías en primavera que daban resultado o te arruinaban en otoño. Construyeron el primer prototipo en un granero a 3 kilómetros de la línea. Henley trabajó con 2 ingenieros de la Royal Canadian Engineers que entendían la acústica de los trabajos de demolición de puentes, ondas sonoras, ángulos, reflexión, absorción. El ingeniero principal, un exprofesor de música de Toronto llamado Teniente Walls, aportó una experiencia inesperada. Había estudiado cómo las salas de conciertos moldeaban el sonido, cómo la arquitectura podía amplificarlo o amortiguarlo. La guerra había convertido ese conocimiento en algo más oscuro. Walls examinó los bocetos de Henley e hizo ajustes inmediatos. El diámetro de la tubería importa, explicó, midiendo longitudes de metal recuperado. Demasiado estrecho y las voces sonarán metálicas, artificiales. Demasiado ancho y el sonido se dispersa antes de llegar al punto de salida. Necesitamos algo intermedio, natural pero con capacidad de carga. Se decidieron por tuberías de 4 pulgadas de diámetro, del tipo que se usa para el drenaje de agua en las granjas holandesas. Robustas, comunes, invisibles una vez enterradas. Los embudos resultaron más difíciles. Henley quería algo que proyectara el sonido en una dirección específica, sin crear ecos que pudieran alertar a los oyentes experimentados. Walls sugirió usar equipo agrícola maltratado. Viejos embudos de grano, golpeados e irregulares, que dispersarían parte del sonido mientras enfocaban el resto. Lo perfecto es sospechoso, dijo Walls. Queremos que suene real, lo que significa imperfecto. Aleatorio, como voces reales en un espacio real. Probaron diferentes configuraciones. Tuberías enterradas a diferentes profundidades. Embudos en diferentes ángulos. Fardos de heno apilados apretados, sueltos o en combinaciones. Henley insistió en usar heno de invierno. Más seco, más denso, mejor para canalizar el sonido sin absorberlo. El heno de verano habría funcionado de manera diferente, explicó. El contenido de humedad lo cambió todo. Walls, el profesor de música convertido en ingeniero de combate, se encontró aprendiendo ciencias agrícolas de un cabo de 23 años que nunca había terminado la escuela secundaria. El avance se produjo al tercer día de pruebas. Habían colocado a 2 soldados en un refugio oculto a 30 metros de los fardos de heno, hablando en tono coloquial sobre nada importante. Raciones, el tiempo, sus novias en casa. Los tubos transmitían sus voces a través del suelo helado y subían por los fardos de heno. Walls y Henley estaban a 50 metros de distancia, escuchando. Al principio, sonaba mal, demasiado mecánico, demasiado concentrado. Pero entonces Walls ajustó los ángulos del embudo, creando ligeras variaciones en la salida de sonido, y de repente funcionó. Las voces parecían provenir de algún lugar cercano a los fardos de heno, pero no exactamente de ellos. El efecto era sutil, desorientador. Se podía oír a los hombres hablando, pero para localizarlos con exactitud era necesario acercarse. Esa era la trampa. Esa era la zona de la muerte. M.C. Kinnon, observando desde la distancia, caminó hacia los fardos de heno para comprobar el efecto. A mitad de camino, se detuvo con una extraña expresión en su curtido rostro. «Los oigo con claridad», respondió, «pero no sé dónde están exactamente. Es como si estuvieran detrás de los fardos, quizá en el granero». Se acercó. Las voces se hicieron más claras, pero no más direccionales. A 10 metros de los fardos, por fin comprendió. «Dios mío», dijo en voz baja, «esto va a funcionar». Hicieron más pruebas durante los 2 días siguientes, afinando la colocación, los ángulos, el tipo de conversación que debían mantener los soldados ocultos. Henley creó un guión, frases informales, pausas naturales, risas ocasionales. Nada táctico, nada que pareciera una trampa. Solo hombres cansados siendo descuidados, el tipo de error que cometían los soldados cuando creían estar a salvo. El prototipo final incluía 3 tubos que iban desde el refugio oculto hasta 3 fardos de heno diferentes, creando un campo sonoro triangulado que hacía que las voces parecieran moverse ligeramente, como si los hombres cambiaran de posición. Este detalle, insistió Walls, era crucial. El sonido estático resultaba sospechoso. Un ligero movimiento era natural. Los alemanes necesitaban creer que estaban escuchando centinelas reales, no una grabación ni un truco. Carcel observó la demostración final y aprobó el despliegue inmediato. «Lo instalaremos en el sector oeste», dijo. «Los alemanes investigan esa zona cada pocos días. Si siguen el patrón, tendremos contacto en 72 horas». Miró a Henley. «Ha hecho un buen trabajo, cabo. Ahora veamos si los mata».
Desplegaron la trampa en una noche fría y despejada de mediados de diciembre en un campo que los alemanes habían explorado 2 veces la semana anterior. La inteligencia sugería que era probable otra patrulla. El suelo estaba congelado y duro. La visibilidad era decente bajo la media luna. Malas condiciones para los aliados. A las patrullas alemanas les gustaban las noches como esta porque podían ver movimiento y oír pasos sobre la escarcha. La trampa de Henley fue diseñada para convertir esas ventajas en un ataúd. La instalación tardó 6 horas. Los ingenieros enterraron las tuberías en zanjas poco profundas, cubriéndolas con paja y tierra. Las conexiones tenían que ser perfectas. Cualquier fuga de aire crearía silbidos que delatarían el engaño. Los fardos de heno estaban apilados en un grupo suelto cerca de un granero en ruinas, exactamente el tipo de posición que un escuadrón descuidado podría usar como refugio. Los embudos estaban ocultos dentro de los fardos, en ángulo para proyectar el sonido hacia afuera en un arco de 120 grados. A 30 metros de distancia, ocultos en una zanja de drenaje, 2 soldados canadienses, los soldados Doucet y Lamar, estaban sentados con una radio y el guión que Henley había escrito. Doucet era de Nueva Escocia, hijo de un pescador, con una voz que se oía con claridad. Lamar era de Quebec, bilingüe, capaz de añadir frases en francés que confirmarían a los oyentes alemanes que se trataba de tropas canadienses. Habían ensayado el guión hasta que sonó natural, improvisado. Quejas sobre el frío, chistes sobre oficiales, una breve discusión sobre si la guerra terminaría para Navidad. El tipo de conversación que se daba en todos los ejércitos, en todas las guerras, entre hombres cansados y asustados que intentaban mantener su humanidad. Las ametralladoras estaban situadas en una trinchera poco profunda, a 40 metros perpendiculares a los fardos de heno, con campos de tiro superpuestos que convertían la aproximación a los fardos en un embudo letal. 2 cañones Vickers, refrigerados por agua, capaces de fuego sostenido. Las tripulaciones habían preajustado sus carriles, marcando árboles y postes de cerca como puntos de referencia. En la oscuridad no apuntaban a objetivos, sino a coordenadas precalculadas y barrían la zona de fuego. Los cuerpos alemanes se encaminaban hacia las balas, no al revés. Un equipo de morteros estaba sentado 50 metros más atrás, con los tubos en ángulo y las municiones listas. Una mezcla de proyectiles de alto explosivo y de iluminación. El plan era simple: dejar que los alemanes avanzaran hacia la zona de aniquilación. Dejar que se agruparan cerca de los fardos de heno, confundidos por las voces. Luego, iluminarlos con munición de iluminación y destrozarlos con fuego de ametralladora y proyectiles de alto explosivo. Tiempo total desde el primer disparo hasta el silencio, de 15 a 20 segundos. No era una batalla, era una ejecución. Henley no estaba en la línea de fuego. Cargill lo había llevado de vuelta al puesto de mando, un sótano helado a 200 metros de distancia, donde podía escuchar la radio pero no interferir. Si esto funciona, dijo Cargill, lo harás de nuevo. Si falla, no quiero que mueras antes de que puedas aprender de ello. Henley lo entendió. Los oficiales pensaban en términos de activos. Ahora era un activo, no un soldado. La distinción se sentía extraña. La espera fue lo más duro. Pasaron horas en silencio, interrumpidos solo por el viento y el ocasional crujido del hielo al expandirse con el frío. Doucet y Lamar continuaron su conversación preestablecida en voz baja, repitiendo las mismas frases cada pocos minutos, manteniendo la ilusión de centinelas descuidados. Su aliento se condensaba en el aire gélido. Sus dedos se entumecieron a pesar de los guantes. No podían patalear ni moverse. Cualquier sonido que no saliera de las tuberías rompería la ilusión. Así que se sentaron, temblando, hablando de nada, esperando a que los hombres vinieran y murieran. En el puesto de mando, Henley escuchó los informes de radio de los observadores avanzados. Detectaron movimiento en la línea de árboles del este. Posible patrulla formándose. Fuerza estimada de 12 a 15 hombres. Sintió un nudo en el estómago. Esto era su idea, su diseño, a punto de ser probado con vidas humanas como medida de éxito o fracaso. La primera prueba llegó a las 200 horas. Una patrulla alemana, de 14 hombres, cruzó al sector canadiense desde el este. Los puestos de observación avanzados los avistaron moviéndose con cautela a través de una línea de árboles, luego a través de un campo abierto hacia las posiciones canadienses. Reconocimiento estándar. Buscaban brechas, puntos débiles, objetivos para una incursión más grande. Se movían en línea escalonada, armas listas, cabezas girando, escuchando. El líder de la patrulla era Feldwebel Ernst Kress,
un soldado de carrera de 32 años de Baviera que había sobrevivido 3 años de combate en el frente oriental antes de transferirse al oeste. Era competente, cuidadoso y profundamente cansado. La guerra estaba perdida. Todos los soldados alemanes lo sabían en diciembre de 1944, pero la rendición no era una opción. Órdenes eran órdenes. Deber era deber. Así que Kress dirigió patrullas en territorio enemigo, buscando pequeñas victorias que no significaban nada en el colapso mayor, sabiendo que cada noche podría ser la última. Entonces lo oyó. Voces, débiles, pero claras, viniendo de la dirección de ese granero con las pacas de heno. Kress levantó el puño y sus hombres se detuvieron, una máquina bien entrenada respondiendo a señales familiares. Escuchó atentamente. Acentos canadienses, tonos bajos, conversación casual, o un puesto de centinela o una posición de escucha avanzada. De cualquier manera, un objetivo. Kress hizo una evaluación táctica. 14 hombres contra tal vez 4 o 5 canadienses. Buenas probabilidades si atacaban rápido y se retiraban antes de que llegaran los refuerzos. Ya lo había hecho antes. Incursiones rápidas, matar o capturar, desaparecer en la oscuridad. El frente oriental le había enseñado velocidad y violencia. El frente occidental era más lento, más cauteloso, pero los principios seguían siendo los mismos. Señaló a sus hombres en 2 grupos. 7 para acercarse por la izquierda, 7 por la derecha, una pinza clásica para cortar las rutas de escape. Su segundo al mando, un joven Obergefreiter llamado Vogel, tomó el grupo correcto. Vogel tenía 19 años, estaba entusiasmado y aún creía que Alemania podía revertir la guerra con nuevas armas y nuevas ofensivas. Kress no lo corrigió. La esperanza, por absurda que fuera, mantenía a los hombres luchando. La desesperación los volvía descuidados. La patrulla alemana inició su avance, lenta y silenciosa, usando el suelo helado para ocultar sus pasos. Kress había entrenado bien a sus hombres. Se movían como sombras, espaciándose adecuadamente, manteniendo el contacto visual mediante señales manuales y con las armas preparadas. Cada hombre conocía su papel. Cada hombre lo había hecho docenas de veces. A 100 metros, se detuvieron de nuevo. Las voces seguían ahí, un poco más altas ahora. Kress se esforzó por escuchar los detalles. Captó fragmentos, algo sobre que la comida era terrible, alguien riendo, un comentario en francés. Definitivamente canadienses. Definitivamente descuidados. Sintió la satisfacción de un depredador. Estos hombres estaban a punto de pagar por sus errores. A 50 metros, Kress se detuvo de nuevo, escuchando. Las voces eran más claras ahora. Casi podía distinguir palabras individuales. Quejas sobre raciones frías. Alguien riendo. El descuido lo molestó. Estos canadienses iban a morir porque eran demasiado estúpidos para quedarse callados. La guerra castigaba errores como ese. Siempre lo había hecho. Siempre lo haría. En la zanja de drenaje, a 30 metros detrás de los fardos de heno, Doucet y Lamarre continuaban su conversación programada, sin percatarse de que los soldados alemanes se acercaban. No podían ver al enemigo. Solo podían decir sus líneas, confiar en la trampa y esperar a que comenzara el tiroteo. A Doucet le temblaban las manos, no de frío, sino de saber que los hombres estaban a punto de morir por sus palabras. Lamarre, mayor y más firme, seguía hablando en voz baja y tranquila, mezclando inglés y francés para que sonara natural. El operador de radio a su lado monitoreaba los informes de los observadores avanzados, susurrando actualizaciones. Patrulla a 70 metros, moviéndose en 2 grupos. Seguían avanzando. Doucet sentía que el corazón le latía con fuerza. Quería correr, esconderse, estar en cualquier lugar menos allí. Pero seguía hablando, seguía el guión, porque ese era su trabajo y los hombres contaban con él. A 30 metros, Kress sintió el primer atisbo de inquietud. Las voces parecían provenir de los fardos de heno, lo cual tenía sentido, hombres a cubierto, pero algo en ellas no encajaba. El sonido era demasiado firme, demasiado constante. Las conversaciones reales cambiaban de tono. Se movían, cambiaban de volumen a medida que los hombres giraban la cabeza o caminaban. Estas voces permanecían fijas, como si los altavoces estuvieran congelados. Kress frunció el ceño, frenando su avance. Había sobrevivido 3 años en el frente oriental confiando en sus instintos, y ahora mismo sus instintos le gritaban que algo andaba mal. Pero sus hombres estaban comprometidos, avanzando en 2 grupos, con las armas en alto, listos para disparar. Retirarse requeriría complejas señales manuales, exponerse al riesgo, parecer vacilante.
Kres había visto oficiales perder el respeto por ser demasiado cautelosos. Mejor avanzar, confirmar el objetivo, confiar en el entrenamiento. Avanzó, acallando la inquietud, concentrándose en la misión. A 20 metros, Vogel, al frente del grupo derecho, levantó el fusil y apuntó a la sombra del granero. Podía oír las voces con claridad, soldados canadienses hablando de hockey, nada menos. «Idiotas». Sonrió, con el dedo en el gatillo, esperando a que Kres diera la señal de fuego. A su lado, otros soldados alemanes apuntaban, seleccionando objetivos según el sonido. Aún no podían ver a los canadienses, pero lo verían en segundos. Una vez que abrieran fuego, el factor sorpresa los llevaría a la victoria. Rápido y violento. Así se ganaban los tiroteos. Kres levantó la mano, preparándose para dar la señal de ataque. Este era el momento. El respiro antes de la violencia, la pausa antes del caos. Todos los soldados conocían esa sensación, su peso, su inevitabilidad. Abrió la boca para gritar la orden. La señal nunca llegó. Las ametralladoras abrieron fuego simultáneamente, rasgando el aire helado con un sonido como si el mundo se partiera en dos. Las trazadoras iluminaron el campo con líneas rojas temblorosas, y la patrulla alemana se desintegró. Los hombres gritaron, cayeron, intentaron correr. La formación, cuidadosamente planificada, se derrumbó en el caos mientras las balas atravesaban los cuerpos con precisión mecánica. Kres sintió los impactos golpearle el pecho antes de oír los disparos. La física de la violencia trabajaba más rápido que la percepción humana. Cayó con fuerza, golpeando el suelo helado con una fuerza que le dejó sin aire. A su alrededor, sus hombres morían, destrozados por campos de fuego superpuestos que nunca vieron venir. Vogel aguantó 3 segundos más que Kres, lo suficiente para comprender que habían caído en una trampa, antes de que una ráfaga del segundo cañón Vickers lo partiera en dos. Los proyectiles de mortero impactaron 5 segundos después de que las ametralladoras abrieran fuego. Los proyectiles de iluminación estallaron en lo alto, inundando la zona de aniquilación con una intensa luz blanca que convirtió la noche en día. Inmediatamente después, los proyectiles de alto poder explosivo estallaron en el aire sobre los dispersos supervivientes alemanes, destrozando carne y huesos con metralla al rojo vivo. Los hombres que se habían escondido en el suelo, intentando ponerse a cubierto, fueron destrozados donde yacían. El campo helado se convirtió en un matadero, iluminado por el despiadado resplandor del magnesio ardiendo. Los ametralladores canadienses ajustaron su fuego, recorriendo la zona de aniquilación con sus trazadoras en barridos metódicos, asegurándose de que nada sobreviviera. Dispararon en ráfagas controladas, ahorrando munición, con profesionalismo y despiadada. Esto no era combate. Esto era exterminio. 20 segundos después del primer disparo, el silencio regresó al campo, roto solo por el siseo de los cañones al enfriarse y el suave crepitar de las bengalas de iluminación encendidas que descendían en paracaídas. En la zanja de drenaje, Doucet y Lamar dejaron de hablar en cuanto comenzó el tiroteo. Se quedaron paralizados, escuchando a los hombres morir a 30 metros de distancia, sus voces aún resonando débilmente a través de las tuberías enterradas en los fardos de heno. La yuxtaposición era obscena, una conversación informal sobre hockey con gritos y disparos. Doucet vomitó en la tierra helada, con los hombros agitados. Lamar se llevó una mano a la espalda, pero no dijo nada. ¿Qué había que decir? Habían hecho su trabajo. Había hombres muertos por ello. Así era la guerra. En el puesto de mando, Henley escuchaba los informes de radio. Ametralladoras disparando. Morteros fuera. Iluminación encendida. Múltiples enemigos abatidos. No se detectó movimiento. Todas las posiciones canadienses aseguradas. Ninguna baja amiga. Karskill se giró hacia él y asintió una vez. Sin palabras. Solo reconocimiento. La trampa había funcionado. 14 hombres estaban muertos. Las matemáticas eran brutales y claras. El silencio que siguió se sintió más pesado que los disparos. Henley se sentó, con las manos temblorosas, la mirada perdida. Sabía que ese era el objetivo. Había deseado que funcionara. Pero la realidad, la velocidad, la finalidad, la naturaleza absoluta de la matanza, lo impactó de forma diferente a la que esperaba. Había hombres ahí fuera. Soldados como él. Tenían familias, historias, razones para estar en ese campo. Y ahora eran cadáveres porque confiaron en sus oídos. Porque él había sido astuto. Karskill vio su expresión y dijo en voz baja, «Nos habrían hecho lo mismo. Nos diste la ventaja. Ese es tu trabajo». Henley asintió. Entendía. Entender no lo hacía más fácil.
Afuera, las bengalas de iluminación se apagaron una a una, volviendo el campo a la oscuridad. Los cuerpos permanecieron, formas congeladas en el suelo congelado, testimonio silencioso del precio de confiar en lo que oyes. A la mañana siguiente, una patrulla canadiense avanzó para evaluar el lugar. Encontraron los cuerpos exactamente donde los artilleros habían informado, agrupados cerca de los fardos de heno, atrapados en medio del avance, con las armas aún en la mano. No hubo sobrevivientes. El líder de la patrulla, un sargento llamado Bouchard, examinó los fardos de heno y las tuberías ocultas, luego meneó la cabeza con algo parecido a la admiración. «Quienquiera que haya pensado en esto es un demonio malvado», dijo. Uno de sus hombres rió nerviosamente. Otro no dijo nada. Solo miró a los alemanes muertos y pensó en lo fácil que podrían haber sido ellos. Los cuerpos fueron registrados en busca de inteligencia, mapas, órdenes, documentos de identificación. Procedimiento estándar. Los efectos personales, fotografías, cartas, pequeños obsequios, se dejaron en los cuerpos. Nadie quería tocarlos. Eran demasiado humanos, demasiado un recordatorio de que el enemigo no era abstracto, no eran monstruos, solo hombres que habían cometido un error fatal. La noticia se extendió rápidamente. En 2 días, todas las empresas canadienses del sector sabían de la trampa de sonido que había matado a una patrulla alemana entera sin una sola baja aliada. Los oficiales querían detalles. Los ingenieros querían esquemas. Los soldados querían saber si podían construir más. Henley, repentinamente famoso de una manera que nunca había deseado, se vio arrastrado a reuniones de planificación, sesiones informativas, demostraciones. Ya no era solo un cabo con una idea extraña. Era el hombre que había burlado a los alemanes con maquinaria agrícola y física. La atención lo incomodaba. No lo había hecho por reconocimiento. Lo había hecho porque los hombres morían y alguien necesitaba intentar algo diferente. Ahora esos mismos hombres lo miraban de otra manera. En parte con admiración, en parte con inquietud, como si hubiera cruzado una línea invisible entre soldado y algo más. Pero la fama en una zona de guerra es un arma de doble filo. Los alemanes habían perdido 14 hombres por un arma desconocida y querían respuestas. Los prisioneros capturados en incursiones posteriores fueron interrogados sobre las nuevas tácticas aliadas relacionadas con el sonido. Se advirtió a los líderes de patrulla que tuvieran cuidado con las voces en tierra de nadie y que verificaran las fuentes antes de avanzar. Comenzaron a circular informes de inteligencia alemanes sobre señuelos acústicos utilizados por las fuerzas canadienses, posiblemente con equipo técnico o unidades de guerra psicológica. Algunos informes especulaban sobre voces grabadas reproducidas por altavoces. Otros sugerían actores entrenados posicionados para atraer a las patrullas a emboscadas. Ninguno de ellos entendía la verdad. Que eran tuberías, fardos de heno y un chico de granja quienes entendían cómo se propagaba el sonido en el aire frío. Los canadienses, reconociendo el valor de la confusión, decidieron desplegar más trampas. Henley entrenó a otros equipos, enseñándoles a instalar las tuberías, empacar el heno y colocar los altavoces señuelo. Cada instalación era ligeramente diferente, adaptada al terreno, las rutas de aproximación alemanas previstas y la potencia de fuego disponible. Algunos usaban graneros. Otros, vehículos destruidos o cajas de suministros apiladas. El principio seguía siendo el mismo: hacer que el enemigo confiara en sus oídos y luego castigarlo por ello. Durante las 3 semanas siguientes, las trampas de sonido causaron al menos 30 bajas alemanas más, patrullas atrapadas en fuego cruzado, ataques de mortero y emboscadas. La cifra exacta fue difícil de verificar porque algunas unidades alemanas simplemente dejaron de patrullar ciertas zonas, reacias a arriesgarse a otra masacre. El efecto psicológico fue casi tan valioso como el táctico. Los soldados alemanes comenzaron a desconfiar de cualquier sonido en tierra de nadie, lo que los hizo más lentos, más vacilantes y menos efectivos. El miedo se convirtió en un arma tan poderosa como las balas. Pero las trampas tenían límites. Funcionaban mejor en patrullas cautelosas y metódicas que dependían del sonido para navegar. Contrasaltos agresivos y rápidos eran menos efectivas. Los atacantes que no se detenían a escuchar podían eludir el cebo por completo. Y una vez que los alemanes comprendieron plenamente la táctica, se adaptaron. Algunas patrullas comenzaron a usar dispositivos de escucha direccional para verificar las fuentes de sonido antes de avanzar. Otras comenzaron a disparar a distancia contra presuntas posiciones de señuelo, con la esperanza de provocar una respuesta que revelara las verdaderas líneas aliadas. Algunos comandantes particularmente agresivos ordenaron a sus hombres que ignoraran las voces por completo, que navegaran solo a simple vista y con mapas,
aceptando el riesgo de perder información a cambio de evitar las trampas. La evolución era inevitable. Cada táctica generaba una contratáctica. Toda ventaja era temporal. La guerra era una carrera armamentística de ideas, y el bando que dejaba de innovar comenzaba a morir. Henley observó estas adaptaciones con el pragmatismo de un granjero. Cada truco tenía su contratruco. Las trampas de sonido habían funcionado porque eran inesperadas. Ahora que la sorpresa había desaparecido, su valor disminuiría. La guerra era así, evolución constante, ajuste constante. El bando que se adaptaba más rápido ganaba. El bando que se enamoraba de los viejos trucos perdía. Empezó a trabajar en variaciones, maneras de hacer las trampas menos predecibles, más dinámicas. Una idea implicaba múltiples fuentes de sonido que se activaban en secuencia, creando la ilusión de movimiento de patrulla. Otro utilizaba fragmentos grabados de voces alemanas reales, captadas de prisioneros, para crear confusión sobre la identidad de la unidad. Algunas ideas funcionaron, otras fracasaron. La experimentación continuó, impulsada por la brutal necesidad de anticiparse a las contramedidas enemigas. Para enero de 1945, los aliados se preparaban para una gran ofensiva a través del Rin. La guerra estática del invierno estaba llegando a su fin. Las trampas de sonido, diseñadas para escenarios de emboscada defensiva, perdieron relevancia. La guerra móvil requería tácticas y una forma de pensar diferentes. El rol de Henley regresó al trabajo regular de infantería: patrullar, explorar, combatir. No le importó. La fama había sido incómoda. La responsabilidad había sido pesada. Se alegró de volver a ser un soldado más, una cara entre miles, realizando un trabajo que debía hacerse sin el peso de la innovación sobre sus hombros. Pero el legado de su idea persistió. Después de la guerra, la inteligencia aliada le informó sobre las trampas de sonido, documentando el diseño y los resultados para futuros estudios. Los ingenieros militares analizaron los principios acústicos, considerando aplicaciones para futuros conflictos. El concepto de usar el sonido para engañar y atraer a las fuerzas enemigas se convirtió en parte del conjunto de herramientas en evolución de la guerra psicológica y no convencional. Los alemanes, en sus informes de posguerra y relatos históricos, rara vez mencionaron específicamente las trampas de sonido. El invierno de 1944 en los Países Bajos fue una confusión de derrotas y retiradas, un lento colapso bajo la abrumadora presión aliada. Los fallos tácticos individuales se fundieron en la narrativa general de la pérdida. Pero algunos veteranos alemanes, entrevistados décadas después, recordaron noches en las que las voces en la oscuridad atraían a las patrullas a zonas de exterminio, cuando la confianza se volvió fatal, cuando nada era lo que parecía. Esos recuerdos los perseguían, no por las bajas, que eran comunes en la guerra, sino por el engaño, la traición a sus propios sentidos. Se sentía como luchar contra fantasmas, dijo un ex-feldwebel en una entrevista en la década de 1970. Se podían oír, pero no estaban allí. ¿Cómo se lucha contra eso? El propio Henley regresó a Canadá a finales de 1945, regresó a su granja en Saskatchewan y nunca habló mucho de la guerra. Cuando los vecinos le preguntaban qué hacía en el extranjero, decía que era soldado, nada del otro mundo. No mencionó las trampas. No habló de los 14 alemanes que se aferraron a su idea y murieron. No describió las noches que pasó entrenando a otros equipos, el creciente número de bajas, la lenta erosión de su certeza de que lo que había hecho estaba bien. Algunas cosas era mejor dejarlas en los campos helados de los Países Bajos, sepultadas bajo la nieve y el tiempo. Se casó, crió hijos, trabajó la tierra con el mismo ingenio práctico que había aplicado a la guerra. Sus vecinos nunca supieron que el hombre tranquilo que reparaba tractores y planificaba la rotación de cultivos había diseñado armas que mataron a docenas de soldados enemigos sin disparar un tiro. Pero de vez en cuando, en las frías noches de invierno, cuando el viento aullaba en la pradera vacía, se paraba fuera de su granero y escuchaba cómo el sonido se movía en la oscuridad, cómo se doblaba, cómo te engañaba, cómo te hacía creer cosas falsas. Y pensaba en aquellos soldados alemanes, moviéndose hacia voces que no eran reales, confiando en sus sentidos en un mundo donde la confianza era un error fatal. La guerra le había enseñado muchas cosas, pero la lección más profunda era esta. La supervivencia pertenecía a quienes cuestionaban lo que oían, a quienes desconfiaban de lo obvio, a quienes comprendían que la mayor arma del enemigo no era la potencia de fuego, sino el engaño. Henley había usado esa arma una vez, con brutal eficacia. Había convertido el sonido en una trampa, las voces en cebo y el instinto humano en un campo de batalla. Los alemanes ignoraron su idea al principio.
Asumieron que las voces eran reales, la posición débil, la oportunidad fácil. Esa suposición los mató. Para cuando otras unidades alemanas aprendieron a ser escépticas, el daño ya estaba hecho, no solo en bajas, sino en confianza. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que puede hacerte oír cosas que no existen? ¿Cómo confiar en tus sentidos cuando estos pueden ser utilizados como armas en tu contra? Estas preguntas atormentaron a los líderes de patrulla alemanes durante el invierno de 1944, y atormentaron a Henle por el resto de su vida. No porque se arrepintiera de lo que había hecho, comprendía la necesidad, la lógica, la brutal matemática de la guerra, sino porque había vislumbrado algo incómodo en la naturaleza humana. Cuán fácilmente nos engañan, cuán rápido creemos lo que queremos creer, cuán fatal puede ser esa creencia. La trampa de sonido de pacas de heno nunca fue un arma importante en la guerra. No cambió el resultado de las batallas ni alteró el curso de la campaña, pero fue un recordatorio de que la innovación en la guerra no siempre proviene de laboratorios o generales. A veces proviene de un chico de granja que entiende de coyotes y campos helados, que ve un problema y piensa: ¿qué pasaría si usáramos el sonido como los tramperos usan el cebo? A veces las ideas más peligrosas son las más simples, nacidas de la experiencia y la necesidad, probadas con sangre y silencio. 14 exploradores alemanes cayeron en esa trampa porque confiaron en lo que oían. Eran soldados entrenados, experimentados, cuidadosos. Pero el entrenamiento no pudo salvarlos de un arma que desconocían, una táctica que jamás habían experimentado. Al final, murieron porque asumieron que el mundo funcionaba de cierta manera, que las voces significaban hombres, que el sonido significaba proximidad, que sus oídos los protegerían. Esas suposiciones eran erróneas. Ese error los mató. Henle vivió con ese conocimiento durante 60 años más. Cultivó la tierra, crió a sus hijos, envejeció en un país que olvidó casi todo lo que sucedía en los campos helados de Europa. Pero nunca olvidó el sonido de esas voces, atravesadas por los fardos de heno, que arrastraban a los hombres hacia la muerte. Nunca olvidó el silencio que siguió a las ametralladoras, el peso de 14 cuerpos sobre el suelo helado, la simplicidad de la trampa y la totalidad de su éxito. La guerra, llegó a comprender, no se trataba de valentía, rectitud o incluso supervivencia. Se trataba de asimetría, encontrar aquello que el enemigo no esperaba, explotarlo antes de que se adaptara y luego pasar al siguiente truco. La trampa de sonido fue su contribución a ese juego brutal e interminable. Funcionó una vez, funcionó a la perfección y luego se desvaneció en la historia, recordada solo por los hombres que la construyeron y los hombres que murieron por su culpa. En sus últimos años, cuando le preguntaban cómo era la guerra, Henle a veces decía que era fría, extraña y que nada era lo que parecía. Esa era la respuesta más sincera que podía dar. La guerra le había enseñado a desconfiar de la certeza, a cuestionar lo obvio, a comprender que la supervivencia a menudo dependía de ver la mentira antes de que te matara. La trampa de sonido de las pacas de heno era una mentira letal. Prometía blancos fáciles y aseguraba la muerte. Convirtió el instinto en un arma y la confianza en una trampa. Y durante unas oscuras semanas del invierno de 1944, hizo que los alemanes temieran creer lo que oían. Ese miedo, más que las bajas, fue el verdadero logro de Henle. Crear duda en un lugar donde la certeza significaba vida y la vacilación significaba muerte. Los soldados que lucharon junto a él nunca olvidaron al hombre que hacía voces con tubos y convertía fardos de heno en tumbas. Mucho después de la guerra, en reuniones y homenajes, contaban la historia de la trampa de Henle, como los veteranos cuentan historias que importan, no como alardes, sino como advertencias. Nunca confíes en lo que oyes, decían. El enemigo siempre es más listo de lo que crees. Y las trampas más sencillas son las más mortíferas. El propio Henle nunca contó esas historias. Las llevaba en silencio, como los granjeros llevan el peso de las temporadas. Necesario, pesado, parte del trabajo. Había hecho lo que debía hacerse. Había usado su mente y sus habilidades para matar a hombres que lo habrían matado. Esa era la transacción de la guerra, brutal y clara. No la celebró, no se disculpó por ella. Simplemente vivió con ella, como vivió con el recuerdo de los coyotes atrapados en las trampas que construyó de niño, luchando y muriendo porque confiaban en el sonido del cebo. Al final, esa fue la lección que enseñó la trampa de sonido de las pacas de heno, no solo a los alemanes que murieron, sino a todos los que aprendieron de ella. La confianza es un arma. El sonido es una mentira. Y en la guerra, lo más peligroso es creer que el mundo es lo que parece. Thomas Henle comprendió esa verdad mejor que nadie, habiéndola convertido en un arma con flautas,
heno y las voces de hombres cansados que fingían descuido. Dio a los aliados una ventaja en una guerra de centímetros, mató a soldados enemigos sin desperdiciar balas y demostró que las innovaciones más mortíferas a menudo provienen de las fuentes más improbables. Luego regresó a casa, a sus campos, y pasó el resto de su vida escuchando el viento y el silencio, cargando con el peso de las voces que mataban y con la certeza de que a veces las ideas más simples son las más terribles. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos darle a hombres como él.